Hablemos de la integral definida y como introducción vamos a hablar de cómo ir del límite a la expresión de la integral, bueno, definida. La integral definida, pues ya hemos visto esta definición en otro contexto. Van a ver que no es otra cosa que el área neta entre la curva y el eje X en el intervalo en que estemos trabajando. Sea f una función definida en un intervalo cerrado de a b, y sea delta x igual a b menos a entre n, el largo de cada subintervalo que vamos a formar en ese intervalo cerrado AB. Sean desde x sub 0 hasta x sub n los extremos de los subintervalos que se crean, donde x sub i es a más i por delta x para i desde 0 hasta n, y sean de x sub 1 estrella hasta x sub n estrella los puntos muestras que estamos escogiendo en cada uno de los subintervalos, de manera que x sub i estrella está en el iésimo intervalo, o sea, x sub i estrella es cualquier punto entre x sub i menos 1 y x sub i, para cada uno de los valores de i desde 1 hasta n. Entonces, la integral definida de f en el intervalo cerrado de a a b es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de f de x sub i estrella por delta x, si, por supuesto, si ese límite existe. Para abreviar esta notación, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de f de x sub i estrella por delta x, escribimos esta notación que está aquí a mano izquierda, que se lee la integral definida o la integral desde a hasta b de f de x por dx. ¿Sí? Si ese límite existe, de nuevo, decimos que f es integrable en ese intervalo cerrado desde a hasta b. Estos puntos aquí, a y b, se le llaman los límites de integración. A sería el límite inferior de integración, b es el límite superior de integración, f es el integrando, y bueno, dx es con respecto a lo que estamos integrando. Y fíjense que este límite o esta integral, como quieran, esta integral definida no es otra cosa que el área neta entre la curva y el eje X en el intervalo dado, y decimos que si este límite existe, decimos que f es integrable en ese intervalo cerrado desde a hasta b. Entonces veamos cómo ir de la expresión del límite a la expresión de la integral definida, y luego vemos otros ejemplos de cómo podemos calcular este límite de la integral definida. Y luego, por supuesto, vamos a continuar con lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo para encontrar maneras más eficientes de poder calcular esos límites. Pero como modo de ejemplo básico, dice, exprese el límite como una integral definida en el intervalo dado. Aquí tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de x sub i por logaritmo natural de 1 más x sub i estrella por delta x, y estamos trabajando en el intervalo de 0 a 2. Queremos cambiar esta expresión de límite a integral definida, o sea, la integral de a a b de f de x de x, y tenemos que verificar entonces quién es a, quién es b, quién es f de x. El dx es el delta x. El delta x se cambia a dx. Quizás esa es la parte más fácil del problema de transformación, digamos, de una forma a otra. De forma de límite a forma de integral. El delta x se cambia a dx. Los extremos del intervalo cerrado en el que estamos trabajando se convierten en nuestros límites de integración. O sea, 0, el extremo izquierdo del intervalo en que estamos trabajando, se convierte en el límite inferior de la integral. Y el extremo derecho del intervalo donde estamos trabajando se convierte en el límite superior de integración. Así que tenemos la integral de 0 a 2 y el delta x se convierte en dx. Y la función, donde quiera que tenemos aquí x sub i o x sub i estrella o la letra, el símbolo que estemos utilizando, se convierte entonces en x. La función obviamente aquí x sub i se convierte en x. Logaritmo natural, pues la función se queda igual. Y el 1 más x sub i al cuadrado se convierte en 1 más x al cuadrado. O sea que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de x sub i por logaritmo natural de 1 más x sub i al cuadrado por delta x en el intervalo cerrado de 0 a 2 es
la integral de 0 a 2 de x por logaritmo natural de 1 más x cuadrado por dx. Recuerden aquí que el delta x es b menos a entre n, ¿sí? B menos a entre n. O sea que si no ven el intervalo en que estamos trabajando, el intervalo está de manera implícita aquí adentro, definido dentro del delta x. Sin embargo, en la notación de integral, pues lo ven explícitamente por acá. Estamos trabajando en el intervalo desde 0 hasta 2. Similarmente, acá a mano derecha tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 a n de la función 5x sub i estrella al cubo menos 4x sub i estrella por delta x, y estamos trabajando en el intervalo de 1 a 7. Así que este intervalo de 1 a 7 viene a ser entonces las veces de los límites de integración acá, o sea que vamos a estar integrando desde 1 hasta 7. El delta x de nuevo viene a ser o a transformarse al dx, y donde quiera que tenemos aquí x sub i estrella, como la letra que estamos utilizando acá en la integral es x, pues vamos a sustituirla por x. Así que este sumatorio se convierte en el integrando 5x al cubo menos 4x. Y tenemos entonces la integral definida de 1 a 7 de 5x al cubo menos 4x dx o con respecto a x.